este momento, Señor, que rompas toda cadena, que rompas toda atadura, que quites todo estorbo de sus vidas, Señor. Adiós, hasta allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a todos mis amigos y que nos vean en redes sociales, ¿no? Pues no pido mucho, dice, que no se le diga a todos los jóvenes en la iglesia. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar. Padre amado, le damos gracias, Señor, en esta hora, Dios Todopoderoso, porque nos permite, Señor, una vez más, Señor, un tiempo más, poder estar aquí, Señor, delante de su presencia, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque usted ha sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros, porque usted ha tenido misericordia, bendito Dios. En esta hora, Padre, nos podemos escuchar su palabra, Señor. Como siempre le pido, Padre Celestial, que ponga candado y freno a mi lengua, Señor, que no hable palabra, Señor, de hombre, que no hable palabra mía, ni pensamiento humano, ni filosofía humana, Señor, sino toda palabra que sea dirigida, Señor, solamente por tu Espíritu Santo, bendito Dios. En esta hora, Señor, bendecimos a nuestros pastores, Señor, allá donde se encuentran, Padre Celestial. Guárdelos, Señor, cuídalos, Señor, protégelos, Padre Celestial. Tráigalos con bien, Señor. Le pedimos, Padre Santo, en esta hora bendecimos, Señor, a su pueblo amado Israel, y pedimos por la paz de Jerusalén, Señor, y le damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice: amén. Puede tomar su asiento, hermano. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Para los que no habían leído un libro de la Biblia, lo acaba de leer en esta noche. Puede decir: yo ya leí un libro de la Biblia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Qué bonita historia, ¿verdad? Alégrese, hermano, alégrese y siéntase victorioso porque ha leído un libro de la Biblia en esta noche. Y es una bonita historia que nos cuenta. Pero mire, vamos rápidamente, porque tenemos poquito tiempo. Vamos rápidamente al libro de Mateo 25. Libro de Mateo 25. Aleluya. Vaya siguiendo con atención para que no se pierda. Mateo 25, 14.
No se olvide de la historia que acabamos de leer. Dice, porque el reino de los cielos, esto lo estaba diciendo Jesús, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y yendo, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, habías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a quien tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Te damos gloria, Señor, en esta noche. Hay una palabra ahí que, para empezar, que me llamó mucha la atención y meditaba en eso, hermanos. Porque la Biblia dice en el verso 15, dice: a uno dio 5 talentos, al otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Nótese que dice la Biblia, porque es como una ejemplificación que estaba dando Jesús, una parábola de que el Señor viene y nos da conforme a nuestras capacidades. El Señor mira tu capacidad, mira lo que eres capaz de administrar, y conforme a eso el Señor te da. Porque yo estaba, voy a compartirles nada más así, estaba orando y le pedí al Señor: dame más, decía yo, dame más. Y en lo que estaba diciendo, dame más de esto, y me dice: ¿y qué has hecho con lo que ya te di? ¿Para qué quieres más? ¿Y qué has hecho con lo que yo ya te di? Y esta noche el Señor viene y nos pregunta con la palabra: ¿y qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Qué has hecho con eso que yo deposité en ti? Con lo que yo ya te di. La Biblia dice que mientras hay vida y esperanza, porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y nos da la oportunidad, mientras tenemos vida, de poner por obra, de poner en práctica, de hacer lo que debemos de hacer. Por eso dice: conforme a su capacidad. No todos tenemos las mismas capacidades,
Por eso la Biblia dice, al que más se le da, más se le demandará. Pero tenemos capacidad. Al que le dio 5 talentos es porque tenía más capacidad, por eso le dio 5. Al que le dio 2 tenía esa capacidad, pero al que le dio 1 talento, también le dio. Ya no fue culpa del Señor. Pero esto dice que el que recibió 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y el de 2 también. Pero el que había recibido 1 talento, dice, fue y cavó en la tierra y lo escondió, porque tuvo miedo. Vemos 2 ejemplificaciones que parecen diferentes, pero se vienen a conjugar en la vida del cristiano. Por un lado tenemos a Jonás, que cuando Dios le mandó, porque le había dado conforme a su capacidad. Jonás era un profeta y él tenía que ir a profetizar esta palabra a Nínive. Y Dios le dijo, ve a profetizar, ve a hablar, ve a predicar. Por eso termina el libro de Jonás diciendo, tú tuviste compasión con la calabacera, porque se enojó. Primero se alegró porque miró la calabacera y tenía sombra, y luego se enojó porque los gusanos se la comieron y se secó. Y Dios le dijo, a ti te conmueve eso, pues a mí me conmueve mi creación. Eso fue lo que le estaba diciendo. Porque el meollo o el motivo principal por el cual Jesús vino a morir, por el cual Jesús nos dejó esta palabra, por el cual usted y yo estamos en esta noche aquí, es la salvación de nuestras almas y la salvación de aquellos que han de ser salvos. Pero el Señor a cada uno de nosotros nos ha mandado, pero nos ha capacitado y ha depositado algo dentro de nosotros. Nos ha depositado, nos ha dado algo. El Señor no nos ha mandado no nada más a lo loco. El Señor capacitó. El Señor llamó a sus discípulos y los capacitó. El Señor nos llamó y puso algo en ti. Algo, un talento. Pero me llama la atención que muchas veces, como le decía, nosotros pedimos más. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor ya nos dio, ya depositó? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué cuentas vamos a entregarle a nuestro Señor con lo que Él ya nos ha dado? Vamos al libro de Mateo 8, atrasito. Mateo 8, 18. Aleluya. Bueno, vamos a dejar esa escritura, guárdela, vamos a dejarla para el último. Mire nada más las similitudes. Cómo a Jonás se le mandó a hacer algo y le decía que lo que más nos cuesta a veces a nosotros, o si no es que no a veces, sino siempre, lo que más le va a costar al cristiano es una palabra y algo tan simple, tan principal, pero que se hace difícil, es la obediencia. Al hombre, al cristiano, a cualquier persona, lo que le cuesta más es obedecer. Desde el principio, el pecado fue desobedecer. Desobedeció. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese fruto, el comer ya fue la consecuencia de la desobediencia. Nosotros desobedecemos. Desobedecer es desobedecer la palabra de Dios. Y cuando nosotros desobedecemos, entonces hay consecuencias de la desobediencia. A Jonás lo mandó el Señor con un propósito.
Y él llevaba la palabra, él llevaba el mensaje, él llevaba la palabra que Dios le había dado para ese pueblo. Pero ¿qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Lo que hizo fue agarrar y huir de la presencia de Dios. Similar a lo que hizo el siervo que tenía un talento. Uno huyó de la presencia de Dios y el otro corrió a esconder lo que Dios le había dado, o lo que su Señor le había dado. Huyó de la presencia de Dios, se fue a otro lugar. Pero déjame decirte, hermano, que es la misericordia de Dios, porque Él no quiere que nos perdamos, sino que procedamos siempre al arrepentimiento, que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Pero déjame decirte algo aquí, que lo que Dios te dio, lo que Dios puso en ti, el talento, o lo que Dios te ha dado, en lo que Dios te ha capacitado, tiene un propósito. Tiene un propósito grande. Y es que muchas veces se habla de esto, pero se dice, Dios tiene un propósito contigo, te va a hacer un gran empresario. Dios tiene un propósito con lo que ha depositado en ti. Dios tenía un propósito en lo que iba a hacer. Por eso mandó a Jonás, tenía un propósito para hacer. Y hay un propósito por el cual Dios depositó algo en ti. Pero Jonás desobedeció y se fue para otro lado, para donde no para donde Dios lo mandó, sino que se fue a otro lado. Iba en la nave, en el barco, y empezó la tempestad, porque Dios no a sus siervos, cuando tú eres un escogido, Dios te va a llamar, Dios te va a recordar, como en esta noche. A veces entramos en dificultades, en problemas, porque Dios nos mandó a hacer algo y nosotros nos fuimos para otro lado. No obedecimos. Empieza la tempestad. Tanto dice que se iba a destruir y iban a perecer los que estaban alrededor. Y mientras que eso pasaba, Jonás estaba muy a gusto, dormido. Estaba abajo, dice la Biblia, y él estaba dormido. Pero ¿qué pasó? Él sabía por qué pasaba eso. Él sabía por qué pasaba eso. Y muchas veces nosotros sabemos por qué estamos como estamos. ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué se nos hace difícil? ¿Por qué se nos dificultan las situaciones? Porque lo que Dios nos mandó a hacer y lo que Dios depositó en nosotros no está llegando o no se está desarrollando, ni tampoco está teniendo el propósito por el cual fue y se nos fue dado. Entonces él lo lanzaron al agua y Dios tenía preparado un pez. Dios tenía preparado un proceso donde Jonás se iba a poner a cuentas con Dios. Tú fuiste llamado y fuiste escogido y fuiste rescatado. Fuimos rescatados y Dios depositó algo en nosotros cuando fuimos rescatados. Y Dios nos mandó a hacer algo cuando fuimos rescatados. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Desde que tú fuiste rescatado, tú tienes un llamado. El Señor depositó algo en ti desde el principio. Pero ¿qué pasa? Jonás tenía este llamado. Nosotros tenemos este llamado. Pero como a él lo arrojaron, dice, lo arrojaron al agua y tenía este pez. Viene ese proceso. Viene un proceso donde el Señor nos mete, donde nosotros empezamos a clamar a Dios, porque no tenemos a otro lugar a donde ir. Y no podemos regresar hacia atrás, porque regresar hacia atrás, retroceder hacia atrás, sería perder esta salvación. Retroceder hacia atrás sería regresar al mundo. Retroceder hacia atrás sería negar a Jesús.
y perder la salvación. Entonces el Señor nos mete en este proceso que fue el pez que mientras iba él orando, mientras él estaba adentro, dice, él estaba clamando a Dios. Él estaba orando. Como cuando nosotros ya no, a veces no encontramos salida, no encontramos para dónde ir, a veces no encontramos lo que tenemos que hacer, pero el Señor nos recuerda, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: si estás así, hey, ¿por qué estás así? Porque no me obedeciste, porque no me estás obedeciendo, porque lo que deposité en ti no está teniendo el cumplimiento para lo que yo te dejé, para lo que yo te dejé vivir. El Señor te dio y te ha depositado, y desde el principio en que tú aceptaste a Cristo, nosotros tenemos este llamado, tenemos esta misión, pero muchos de nosotros hemos desobedecido. Y a veces nos encontramos, pero ¿por qué lo que hago parece que no prospero, parece que no voy hacia adelante? Y a veces nos autoengañamos porque decimos: yo estoy bien, yo ya hago esto, hago lo otro. Pero conforme a la capacidad y conforme a lo que Dios nos ha dado, realmente estamos haciendo lo que Dios, realmente estamos usando, realmente estamos ejerciendo lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pasó por ese proceso y entonces sí, cuando salimos, hay momentos en nuestra vida, hermano, donde ya no aguantamos más, donde ya no resistimos, donde estamos adentro del pez y estamos clamando, y entonces decimos: Señor, ahora sí te voy a servir, pues. Nada más que, como no somos Jonás, Jonás obedeció. Solamente le bastó una vez a Jonás, y a la siguiente obedeció. Y a la siguiente fue a predicar, y mucha gente se arrepintió. Y Dios perdonó, y Dios tuvo misericordia, y no destruyó esa ciudad, y no destruyó a los que escucharon ese mensaje. ¿Sabe por qué el Señor deposita algo en nosotros? ¿Y cuál es nuestro llamado? El Señor dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Porque hay gente que está esperando, porque hay almas que están esperando que tú y yo les hablemos del Señor. Porque cuando nos rescató, Él nos dio una nueva palabra y un nuevo mensaje de vida que debemos de compartir, hermano, que debemos de llevar. Hay un Nínive afuera donde debemos de ir. Pero ¿qué hemos hecho con lo que Dios ha depositado dentro de nosotros? Con ese talento que el Señor nos ha dado a nosotros, a cada uno. Sabemos hablar. ¿Cuántos sabemos hablar aquí? ¿Qué hemos hecho con la palabra? ¿Para qué usamos lo que el Señor nos ha dado? ¿Cuántos tienen conocimiento de que Cristo salva aquí? ¿Qué hemos hecho con ese conocimiento? ¿A cuántos el Señor nos ha dicho: id por todo el mundo y predicar el evangelio, predica mi palabra, habla, comparte? Pero muchas veces, como Jonás, agarramos para otro lado. Agarramos para donde no para donde el Señor nos mandó, sino lo que nosotros queremos hacer. Nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que nosotros queremos. Y pasa el tiempo, pero no prosperamos. Porque para eso Dios no nos dio esas capacidades, ni tampoco Dios nos dio ese depósito, eso que puso en nosotros. Dios te dio el talento, Dios te dio inteligencia, pero ¿para qué la estás usando? Dios te ha dado finanzas, ¿para qué las estás usando? Dios te ha dado tiempo, ¿para qué lo estás usando? Dios te ha dado un trabajo, Dios te ha bendecido, ¿para qué lo estás usando? Dios te ha dado sabiduría, ¿cómo estás usando esa sabiduría? Dios te dio oídos, ¿a quién estás oyendo? Dios te dio boca, Dios te dio persuasión quizá, ¿para qué la estás usando? Para hacer buenos business, para sentirme
superior. Dios te dio un talento o anhelas y Dios te está capacitando. Déjame decirte que por lo más mínimo que parezca, eso que Dios depositó en ti es porque va a ser usado para que alguien le conozca a Él. Porque si tú sabes tocar un instrumento, a través del instrumento tú le das gloria a Dios. Si tú sabes componer, tú compones y alguien va a escuchar esa alabanza y alguien va a conocer a través de eso a Dios. Si a ti tú tienes facilidad de algo, no es porque es que yo soy muy bueno para esto. Es que Dios puso en ti eso para que tú lo uses y vayas a Nínive. Y cuando el Señor venga, esos talentos que el Señor te ha dado, tú vengas y le digas al Señor: mira, me diste esto, me diste esto. Tú me enseñaste a adorarte. Yo enseñé a 5 que andaban allá perdidos en Nínive. A través de la alabanza ellos también te alaban. Tú me enseñaste a predicar. Aquí hay otros 5 que predican también. Porque el Señor ha depositado algo en ti. Tú sí sirves, hermano. Satanás es el que viene desde pequeño. Que el Señor reprenda al diablo. Es el que usa la frase: tú no sirves para nada. Tú no sirves para nada. Ustedes no sirven para nada. Para nada, para nada y para nada. Sí sirven, sí servimos. Sí servimos. Que venga la desobediencia, que entierres el talento, eso es otra cosa. Pero ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene uno que hacer? Porque hay muchas cosas, hermano, que tú sabes hacer, que yo sé hacer, pero el Señor las puso en ti y en mí para que nosotros hagamos esa comisión que se nos encomendó. Eres muy bueno de palabra, pero ¿qué hablamos? En vez de predicar, en vez de hablar el mensaje, en vez de llegar a consolar, murmuramos, criticamos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos se consideran jóvenes aquí? Hay como 3 jóvenes, los demás ya están viejitos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Aleluya. Si el Señor te dio voz, es para que le des gloria. Es para que las uses para Él. Pero ¿para qué usamos más? No usemos nuestros labios para hacer otra cosa. Ir, apartarnos, alejarnos del Señor traerá consecuencias. Y más terrible, ¿sabe por qué? Porque desde el principio, cuando usted vino a Cristo y cuando usted fue salvo, usted recibió este regalo que es tan hermoso, tan precioso, que es la salvación. Y la salvación no se compra con dinero. La salvación no tiene un precio material. La salvación solamente viene a través de Jesucristo. Jesucristo vino y nos rescató. Jesucristo vino y nos libertó. Jesucristo vino y rompió nuestras cadenas, nuestras ataduras y nos hizo libres. Pero el cristiano se vuelve a atar solito. El cristiano, el Jonás, se vuelve a subir a la barca y a irse a otro lado. Porque es más fácil: ay, Señor, es que estoy atado. Mira, Señor, no puedo. No tengo tiempo. Porque vamos carga sobre carga. Y tratamos de descargar otras cosas. Por eso el Señor, en su grande misericordia, nos mete en procesos para que nosotros doblemos rodillas. Para que nosotros vengamos al Señor y le digamos: Señor, perdóname, Señor, líbrame. Te voy a servir. Te voy a obedecer. Entonces,
3 puntos muy importantes. Vamos al primero. Primero, voltea con el hermano que tienes a tu lado y dile, no te escondas. Dile, no huyas de la presencia de Dios. Ni escondas lo que Dios te dio. Porque es más fácil a veces para el ser humano o para el hombre huir de la presencia de Dios. Cuando cae, hay alguna falla o lo que sea que venga. Una cosa es fallarle al Señor, pecar, caer en pecado, y otra cosa es ser un pecador. Un pecador, como dice la Biblia, maquinando. El pecador, el que peca con conciencia, o sea, preparando el pecado. El que se especializa. Una cosa es de profesión de pecador. Una cosa es que caigas en pecado. Y otra cosa es que tú quieras y vayas a buscar el pecado. Cuando estábamos en el mundo, como dice Pablo, estábamos atados. No teníamos decisión. El que está en el mundo atado no tiene decisión libre. Por eso dice la Biblia, y descubrirás la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad es Cristo. La verdad nos ha hecho libres. ¿Libre de qué? Ahora tenemos decisión propia. Usted decide. En el mundo no podíamos decidir porque Satanás, que el Señor lo reprenda, aprisiona a la gente. La aprisiona. Te dice, no, es que, híjole, ahora no quiero ir al baile. No, como que no, vas porque vas. Y te habla uno, y te habla otro, y te habla otro, y ahí andas. ¿Verdad? Ahora aquí en la iglesia, el cristiano dice, no quiero ir a la iglesia, y ni quien lo mueve de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor nos dio libre albedrío y nos dio la libertad, pero no para que decidamos eso, sino todo lo contrario, para que escojamos estar en la casa de Dios. Para eso, pero hacemos a veces lo contrario. El Señor nos ha traído a libertad, nos ha dado libertad, pero mire, no te escondas ni huyas de la presencia de Dios. Jeremías 23. Jeremías 23. Porque Jonás se escondió, huyó, y el siervo inútil escondió lo que Dios le había dado. Lo que su siervo, en representación pues. Dice el 23, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Usted lea ahí todo el capítulo en su casa, el 23, ya se lo ha apuntado y léalo. Dios le está hablando porque estaba mirando lo que andaban haciendo los profetas, profetizando cosas que Dios no les habían mandado, y erraban al pueblo. Erraban y hacían que se perdían, porque no estaban en el secreto, porque ya no hablaban con Dios. Y hablaban su propia profecía, y hablaban sus propias palabras y su propia idea. Y es algo terrible, hermano, porque por eso dice la Biblia, dice, será Dios solamente de cerca y no de lejos. Dice, ¿de quién, de dónde nos vamos a esconder de Dios? Dios nos mira en todos lados, Dios nos mira lo que hacemos, Dios nos mira sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos, sabe todo el Señor. Dios conoce todo. ¿A dónde nos esconderemos de Dios? Pero lo que me llama la atención y lo que meditaba ahí es, y usted medita en esto, mientras
mientras el cristiano, mientras el que fue llamado, mientras el que fue liberado huye de la presencia de Dios y esconde el talento que el Señor le dio para llevar su palabra, por allá andan otros profetas, otros maestros, otros hablando barbaridad y media. Por eso tanto cristiano confundido, por eso tanta palabra errada. Porque a veces el que no fue enviado se envía solito. Y el que fue enviado huye de la presencia de Dios. El que fue enviado esconde. Y el que no fue enviado, ahí anda. ¿Sabe por qué me llamaba la atención? Porque el cristiano muchas veces le da miedo, dice, le da miedo y esconde lo que el Señor ha depositado en ti. Tú traes una aleluya, tú traes palabra, tú traes una escritura quizá que cambió tu vida, y al que está enseguida quizá le necesita esa palabra, pero callas. Y mientras tú callas, viene otro a decirle, mira, aquí Santa Cecilia te puede ayudar. No hay ninguna Cecilia aquí, ¿verdad? Mientras el cristiano calla, el que tiene la verdad, el que fue liberado, el que fue rescatado de la muerte, mientras nosotros callados, otros andan ahí hablando y usando la Biblia. Y dicen, es que te vamos a hacer una limpia. Nosotros somos magia blanca. Nosotros creemos en Dios. La Virgencita te puede ayudar. Ahora ya se olvidaron de la Virgencita y ya están olvidando a Judas Tadeo. Ahorita se están levantando los de la Santa Muerte, que el Señor los reprenda, esos espíritus. Pero eso es lo que pasa. El que tiene el talento, en el mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda, aprisiona eso que el Señor depositó en uno. Por eso ahí andan borrachos, drogados, como sea. Ahí andan cantando a las 2, 3, 4 de la madrugada. Cante y cante y cante y cante. Y al cristiano que Dios le dio el talento, no quiere ni ensayar. No, yo ya sé mucho, a mí qué me va a estar diciendo. En el mundo ahí están los que hablan y venden humo y tienen facilidad de palabra y hablan y engañan a la gente. Mientras el cristiano calla, la gente del mundo, el Nínive que está ahí, se lo llevan a decir, tu libertad financiera está aquí en camino. Porque tienen facilidad de palabra. Pero Dios ha depositado aún más en sus hijos. Porque Jonás no iba con palabra de él. Imagínese si vas con tu propia palabra y haces cosas, pero cuando vienes con la palabra de Dios, ¿quién podrá hacer frente al Señor? No fue uno ni dos, dice la Biblia que fue todo Nínive, aún el rey, hasta los animales. Porque el Señor es todopoderoso. Pero Él nos ha llamado. ¿Y a dónde nos esconderemos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde? El libro de Proverbios 15:3. ¿Qué dice el libro de Proverbios 15:3? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todos lados. En todos lados. No hay un lugar donde yo me pueda esconder del Señor. No hay un lugar donde tú te puedas esconder del Señor. Él es omnipotente, Él es omnipresente.
Él está en todo lugar, todo lo conoce, todo lo sabe. A su nombre sea la gloria. Dale palmas al Rey en esta noche. Número 2. Voltea con el hermano que tienes a tu lado. Respira profundo y dile: levántate. Levántate, perezoso. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Sí. Sí. Efesios 5. Así fueron corriendo con Jonás, el profeta de Dios. Estaba dormido. Levántate, perezoso, y clama a tu Dios. Aleluya. Efesios 5, 14. Dice la Biblia: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Entendamos para qué el Señor nos ha dado la vida, para qué el Señor te dio la capacidad que tienes, para qué Dios te dio el privilegio de estar en esta noche aquí. ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué llegas al lugar donde llegas? ¿Te has puesto a meditar en eso? Medita en eso, hermano, para que tenga, dice la Biblia, entendimiento, seamos entendidos cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces no entendemos. A veces decimos: ay, ¿quién sabe por qué me pasará esto? Entendamos por qué pasa. La voluntad de Dios es perfecta. Levántate. ¿Por qué? Porque como dice, levántate. Levántate y clama a tu Dios. Levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos, porque los muertos no se pueden mover, no pueden hablar, no pueden. Algunos durmiendo sí hablan y se mueven, pero no tienen sentido. Levántate quiere decir, levántate, deja de estar en un estado de sueños, de pensamientos irreales. Levántate. Iba a decir somos, pero yo no me puedo jactar de eso. Algunos son buenos para levantarse, pero para ir al trabajo. Buenos para ir a pasear. Le digo que no me puedo jactar de eso. Yo soy muy malo para levantarme para ir a trabajar. Pero para llegar a la iglesia, pero para hacer la voluntad de Dios, ay no, yo quiero seguir durmiendo. Y como decía Jonás, prefiero la muerte que ir a predicar, que estar aquí bajo la calavera. Prefiero la muerte. Mátenme mejor. Así le dijo Jonás al Señor: mejor mátame. Porque antes orábamos a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, Señor, es que es muy temprano. Ahora a las 6:30. Ay, Señor, es que es muy tarde. Las 6:30 de la tarde, muy tarde, Señor. Vamos a tener que hacerlo virtualmente. Cada quien en su teléfono, en su casa. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Levántate, dice la Biblia. Porque cuando te levantas, algo va a pasar. O caminas, o estás en el proceso, o de una vez pide
muchas veces, pero es aunque es algo difícil, pero a veces le decimos al Señor: Señor, quebrántame, Señor, endereza mis pasos, pero no permitas que me pierda. No permitas que yo me pierda, ni permitas que los que se van a salvar también se pierdan por mi culpa. Porque hay gente, hay almas que están esperando que tú les hables. Ese talento que depositó en ti es muy bueno para picarle al teléfono. Hay muchos influencers, esta generación. No es que esté yo muy viejo, pero esta generación es más de redes sociales. Eres muy bueno para la tecnología. Pero ¿para qué la estás usando? Si no fuera por Dios, ni teléfono tuvieras. Dios permite, pero ¿para qué? ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué lo estamos usando? ¿En qué estamos usando nuestro tiempo? Levántate, dice el Señor. Levántate. Primero, no huyas ni entierres lo que Dios te ha dado. Sácalo. Sácalo. Me llamaba la atención ayer que fuimos a cenar. Y un americano llevaba su Biblia con su libreta de apuntes. ¿Cuántos traen su libreta de apuntes? Los bendigo a los que traen su libreta de apuntes. Tráigase su libreta de apuntes para que apunte. Bendito Dios. Porque sin hablar, sin decir nada, al mirar eso yo me gocé. Aleluya, dije. O sea, le dije a los hermanos de ahí, mire, le digo, el hermano es cristiano, le digo, no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. No lo escondió, ahí lo trae. Ahí lo trae. La palabra, lo que el Señor te dio, no lo escondas, úsalo. Número 3, y ya nos vamos a ir. Número 3. Pon por obra, dile que está a tu lado, pon por obra el llamado a través de tu talento. Pon por obra el llamado a través de tu talento. Marcos 16:15, usted lo debe de saber. Y si no, apúntelo. Y si no, llévelo cuando llegue a su casa y escríbalo y póngalo ahí en su refri, póngalo ahí en su portada de su teléfono, póngalo en algún lugar para que no se le olvide. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor ha depositado algo en ti. Un talento, 2 talentos, 3 talentos. No los escondas. Tienes un llamado, tienes una misión, tenemos algo, tenemos un propósito. Por eso el Señor nos salvó. Por eso el Señor nos rescató. Lo que por gracia recibimos, que es la salvación que se recibe por gracia, es lo que debemos de compartir. Usa lo que el Señor puso en ti. Pero es que no ha puesto nada. No, sí, aunque sea lo más mínimo que pueda ver el hombre, para Dios es grande. Porque a veces un Cristo te ama tiene más impacto cuando se hace a través de la obediencia, cuando se hace con el corazón, el llamado, cuando se hace con libertad, cuando tú le dices a alguien: Cristo te ama. A veces tiene más impacto una pequeña palabra, un pequeño mensaje, que hacer grandes eventos. Porque a veces no se ve, llegaron todos, viene un concierto, llegaron todos puros cristianos.
y volvieron a salir y se volvieron a ir de su llamado y se volvieron a esconder. Pero a veces a la persona que el Señor pone a tu lado es porque esa persona está esperando. Para eso la puso a tu lado, para que tú le hables, para que le compartas, para que conozca que hay una salvación y pueda ser libre. Libro de Mateo 8:18. 2 lecturas más y nos vamos. Vamos a leerla rapidito. Mateo 8:18. Mateo 8:18. Fíjese que es la misma historia, dice. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a leer el libro de Lucas 9. Libro de Lucas 9, verso 57. Yendo ellos, uno les dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pon por obra el llamado a través del talento que Dios te ha dado. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Señor, te quiero seguir, te quiero servir. ¿Cómo le hago para servirte? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, Señor? El Señor nos da la respuesta. Jesús, son palabras de Jesús. Un hombre que dijo eso: Señor, te quiero seguir, pero primero, o sea, pero antes, el pero que nunca falta. Señor, te quiero servir, pero, y Jesús le dice: pero nada, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y predica. Deja que los dormidos sigan dormidos, tú levántate. Ay, Señor, pero es que mira, aquellos no hacen nada, déjalos. Tú no hagas lo mismo. Pero es que mira, ellos no abren la boca, déjalos que sigan callados. Tú dame la gloria, tú dame la honra, porque para eso te di la boca. Dale la gloria a Dios. Ay, Señor, pero es que ellos no aplauden, déjalos que no aplaudan. Tú dame la gloria con tus palmas, que para eso te las di. Ayuda al que está caído, levántalo. Ay, Señor, pero es que mira aquel que dice que esto y que el otro, y míralo. Déjalos. Deja que los demás hagan lo que tengan que hacer. Tú sígueme, tú sírveme.
Dice el Señor, tú levántate, tú ve y predica, tú gana almas, tú da por gracia lo que por gracia yo te he dado. Pero es que aquellos se burlan de tu palabra, déjalos que se burlen. Tú obedéceme. Busca primeramente el reino de Dios y sus justicias. Pero Señor, no. Busca primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todo lo demás será añadido, dice el Señor. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero levántate, pero no huyas de mí. Mira, Señor, pero es que se están huyendo. Tú te quieres ir también, le dijo a Pedro. No te vayas, tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los que no están haciendo nada sigan haciendo nada. Tú haz algo. Deja que los muertos que no hablan, déjalos que no hablen, tú habla. Abre tus labios, dale gloria al Rey. Abre tus labios, predica la palabra. Abre tus labios, comparte el evangelio. Dale gloria a Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los demás, el muerto, acuérdese el muerto. ¿Quién es el muerto? ¿Qué hace el muerto? Dice la Biblia que el muerto nada sabe. Yo no sé nada. Yo no entiendo nada. Yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Los muertos no pueden hablar. Los muertos no pueden caminar. Los muertos no pueden hacer nada. Nada pueden hacer los muertos. ¿Por qué? Porque ya están muertos. Pero ¿cuántos respiran aquí? ¿Y cuántos están vivos espiritualmente? El muerto no puede hacer nada. Pero el vivo, el que vive, conoce la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. El que esté vivo espiritualmente, entienda la palabra. Dice la Biblia: el que oye, el que escucha, entienda lo que el Espíritu te dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor viene muy pronto. El Señor viene muy pronto. Y no sabemos cuándo es el momento ni cuándo es el tiempo en el cual nosotros vamos a estar delante de la presencia del Señor. Pero más adelante, después de la parábola de los talentos, Jesús explica y dice cómo es el reino de Dios. Cómo vendrá a recompensar, cómo vendrá a pagar, pero también cómo vendrá a cobrar juicio. Los de la izquierda y los de la derecha. El siervo fiel, el que entendió, el que entiende. Esta noche desentierra ese talento que el Señor te dio. Sácalo de ahí donde está y úsalo. Tienes que tener algún talento porque el Señor te ha capacitado, porque el Señor te ha rescatado, puso algo en ti, algo valioso. ¿Sabe qué es algo valioso? La salvación. Tú puedes llevar la salvación y compartirla. Para eso te dio voz, para eso te dio manos, para eso te dio dedos. Para eso sabes hablar. Te dio un lenguaje, te dio un habla. Lo que tienes, úsalo. Usa lo que tienes. Si el Señor, recuerda esto, si el Señor te da finanzas, usa tus finanzas para predicar el evangelio. Si el Señor te da conocimiento, usa ese conocimiento para compartir el evangelio. Si el Señor te da don de persuasión, usa esa persuasión para ganar almas para Cristo. Si el Señor
sea lo que te dé y lo ponga en tus manos, administralo con sabiduría para ganar almas para Cristo. Amén. ¿Cuántos entendieron la palabra esta noche? Si el Señor te dio labios, de ahora en adelante, deja que los que no dicen amén no digan amén. Tú puedes ser libre. Tú eres libre para decir amén. Tú eres libre para decir gloria a Dios. Tú eres libre para danzar. Tú eres libre para levantar tus manos. Tú eres libre para adorar, y no solamente aquí, sino en todo lugar.